desahogo pasional en cuanto a la actividad profesional a veces se da en la oralidad, y eso no nos lo podemos permitir. Tenemos que ser cautos y calmos al momento de hacer los planteos, porque nosotros tenemos la obligación de que el juez nos preste atención y resuelva de la mejor forma posible con todos los elementos que nosotros le vamos a dar. Entonces, no podemos, primero, no podemos tomar las circunstancias profesionales como personales. Primer cuestión que implica una indicación ética. O sea, si ustedes pueden tomar, gracias Juan, ahí grabo, gracias por avisar. Si ustedes confunden las cuestiones personales con las profesionales al momento de ejercer, de trabajar como abogados, van a cometer errores serios. Eso es lo primero que les puedo decir. Tienen que ser templados. Imagínense que un médico en una cirugía está enojado con el director del hospital por una situación de la política hospitalaria. Y ustedes son los pacientes de esa cirugía y el médico llega totalmente alterado y nervioso a hacerles la operación. Y está a los gritos y está enfervorizado y empieza su operación. Si yo lo escucho, si todavía no estoy anestesiada, salgo corriendo de ahí, porque en realidad lo que quiero es alguien calmo, que esté prestando atención a lo que está haciendo, que tenga cuidado, que no esté enfervorizado. Entonces, si yo supiera que su realidad emocional está mezclada con cuestiones personales al momento de iniciar la cirugía, prefiero que me opere otro que en ese momento no me opere. ¿Y por qué es así? Porque uno sabe que la mezcla de pasiones a veces genera confusión, errores, desaciertos. En el campo de la profesión nuestra, de la profesión como abogados, es igual. Tenemos que ser calmos y cautos, respetuosos y ser considerados y hacer los planteos que corresponden. Siempre van a tener la oportunidad de recurrir a esos planteos si les son adversos. Si le van a hacer el planteo a un juez, el juez le va a decir que no, sean acusación o defensa. Ese planteo, si es un planteo que permite el recurso, que genera agravio, ahora vamos a ver qué es, qué significa, puede ser cuestionado ante otro juez que es un órgano superior a aquel que ya resolvió, o que está configurado en la estructura judicial como un órgano superior, la Cámara, el Tribunal de Casación, en el caso penal, la Cámara de Apelaciones y Garantías, el Tribunal de Casación Penal, la Suprema Corte de Justicia de la provincia, la Corte Suprema de Justicia Nacional. Esas son las instancias recursivas en la competencia interna, y todas son accesibles para el litigante si entiende que las resoluciones le son desfavorables. Pelear o discutir con el juez, enojarse y pegar un portazo es como ir enojados a la operación. No genera nada más que perjuicio. Entonces, primer consejo profesional, y esto tiene que ver con un comportamiento ético: no tienen que pelear con las partes. Ustedes vieron y para eso los planteos tienen que ser creativos. O sea, yo tengo que llegar de la mejor manera a quien me va a resolver la situación, a quien va a resolver esa situación. Tal es así que no podemos mezclar las cuestiones personales con las profesionales, que existen en todos los códigos procedimentales causales de recusación y de excusación. Y muchos de ustedes las conocen, pero podríamos nombrar. Uno no puede representar a un familiar directo, y si lo pudiera hacer abogado en causa propia en algunas situaciones civiles y demás, no es aconsejable que lo haga, porque el compromiso emocional de la representación de un ser cercano, de alguien conocido, de un amigo, puede generar un error en la decisión técnica. Puede ser que tomemos la decisión inspirados en la pretensión de quien estamos representando. Puede ser que cometamos un error al momento de aconsejar, pensando que es lo mejor, influenciados por una cuestión emocional o emotiva, que no es conveniente. Uno tiene que poder tomar distancia y aconsejar y decidir profesionalmente. Si no lo puede hacer, si eso no puede darse, entonces hay que correrse de ese supuesto de intervención y darle el lugar a otra persona, aconsejar, derivar, excusarse, para que la persona que estamos representando elija otro representante técnico, otro abogado, pero no continuar. Continuarlos podría hacer caer en faltas graves, ¿sí? Y esas faltas graves podrían poner en juego inclusive su matrícula, pero por lo pronto su prestigio profesional. Y el prestigio profesional, hablamos ya de esto, es algo que se construye todo el tiempo.
¿sí? Que se construye en todas y cada una de las actuaciones en las que van a intervenir. Ustedes vieron tenían en el aula virtual, los que pudieron acceder y estuvieron trabajando con el espacio de aula virtual, una foto interactiva en donde podían ver las partes, cómo se sientan en la sala de audiencias. Era para que ustedes jueguen un poco con eso, pero que pudieran encontrar quiénes son los jueces, quiénes son las partes intervinientes, dónde se ubican cada uno. Es el lugar del defensor y del fiscal, de la acusación y de la defensa, depende de tradiciones locales. Cada lugar tiene sus tradiciones relacionadas con dónde se ubican espacialmente, pero siempre se ubican en posiciones enfrentadas, y el defensor de la víctima o el particular damnificado suele compartir espacio con la acusación fiscal, o sea, comparten el ámbito en el que se ubican en la audiencia. ¿Quiénes son esas personas y qué hacen? Vamos a empezar por repasar un poco cómo funciona el procedimiento de la provincia de Buenos Aires y el procedimiento en el fuero federal o nacional, que tienen características parecidas, pero no son exactamente iguales, y vamos a tratar de pensar quiénes son las partes y qué rol les cabe a cada una, porque son distintas. Porque para empezar a pensar y litigar, tenemos que ubicarnos y saber qué es lo que hace cada uno. En primer lugar, y vamos a hablar de las audiencias orales, aunque si tienen alguna pregunta sobre los procedimientos escritos, podemos conversarlas y me interrumpen y las conversamos. Parte de esta construcción de su educación, de su formación, tiene que ver con manifestar las inquietudes. Por eso habíamos dicho ya en varias oportunidades, y esta clase es muy participativa, con lo que me alienta a incitarlos a preguntar. Duda que tengan, duda que levantan la mano o abren el micrófono, la preguntan y tratamos de ir respondiéndola. Es importante que no se queden en este momento de su aprendizaje con ninguna duda ni con ningún cuestionamiento, o con cosas que no están seguros de cuáles o cómo son. En la sala de audiencias, ustedes ya lo saben, los juicios son públicos, ¿sí? Los juicios orales, pero además los procesos son públicos, tienen naturaleza pública. Solamente va a ser privado o reservado a las partes o al juez aquel proceso en el que se haya decretado por razones de seguridad de la prueba lo que se denomina secreto de sumario. Es excepcionalísimo el secreto de sumario, es excepcionalísimo, no es algo corriente. No es que por defecto haya secreto de sumario, sino que por regla hay publicidad del proceso, el proceso es abierto, es público, puede ser conocido por las personas, y por excepción, cuando el juez amerite o el fiscal amerite que hay riesgo en la investigación de alguna naturaleza, se puede decretar lo que se conoce como el secreto en la investigación o en el sumario. El sumario porque en el procedimiento escrito se divide en dos etapas procesales: la etapa sumaria, que es la recolección de prueba, y la etapa plenaria, que es aquella en la que ya se decide si se llama autos para sentencia, esto es, si se dicta un veredicto o una sentencia conforme la prueba que está reunida en la causa. Se dicta un auto de procesamiento y se pasa a la etapa de plenario o de juicio oral, de acuerdo a cuál sea la naturaleza de la causa en el proceso en el que estamos. En el procedimiento de la provincia de Buenos Aires, que es un procedimiento, dijimos, mixto, la primera etapa se llama investigación penal preparatoria, es una etapa a cargo del fiscal, y cuando el fiscal entiende que hay probabilidad de condena, o sea, se reunieron pruebas suficientes como para vencer la sospecha inicial y pasar un poquito más adelante. Hay pruebas que indican que en situación de juicio podemos llegar a arribar a certeza, eleva la causa a juicio, y si el juez de garantías está de acuerdo con esto, él hace lugar a ese requerimiento de elevación a juicio previo traslado a la defensa, y se radica en la etapa de juicio oral. Allí es donde se sustancian o las alternativas al juicio oral, decisiones estratégicas vinculadas con salidas anteriores al juicio oral que resuelven el proceso en forma definitiva. Ellas son la mediación penal, la suspensión del juicio a prueba o el juicio abreviado. Vamos a hablar un poquito de estos tres institutos hoy. Y si no, ninguna de ellas es viable o es factible, el juicio oral propiamente dicho, o sea, la discusión en una audiencia oral de la prueba y de las postulaciones hipotéticas de las partes para que el juez tome una decisión. ¿Quiénes son esas partes que ustedes veían en la fotografía interactiva?
La acusación que se ocupa de qué. ¿Quién se anima a decir qué hace la acusación en un proceso? El que acusa. La investigación criminal. Eso en la etapa de investigación, en la etapa de juicio. ¿La prueba? Tiene el impulso de la acción, ¿no? Produce la prueba. Claro, el que está acusando es el que se tiene que encargar de probar, ¿no? Es El que acusa al fiscal. El Ministerio Público tiene la facultad esa. También. Es una facultad, es una obligación, es una carga, la de probar la acusación, ¿sí? El Ministerio Público Fiscal tiene la carga, la facultad y la obligación de probar los extremos de la acusación. Acusa, pero además debe probar que todo lo que está diciendo en la acusación está avalado por elementos que lo sostienen, por pruebas. La acusación va a versar sobre principalmente dos extremos. ¿Cuáles son? ¿Los alegatos puede ser? Culpable. Inocente, culpable. Culpable o inocente. No, no y no. Ninguno de todos. ¿Quién? El hecho y el autor. El hecho y el autor. Ahí vamos más cerca. El hecho y el autor. A ver. Profe, ¿qué había preguntado que se me cortó? Después. ¿Qué tiene que probar la acusación? Ah, listo. El fiscal tiene que probar. Profe, ¿no sería que tiene que probar primero la existencia del hecho y después que ese hecho es imputable al imputado, sería, bueno, al autor? Sí, también, o sea, sí, eso está bien. El hecho y el autor, que ese hecho existe y que es imputable al autor, sí, también. Nos faltan algunas cosas, vamos a completar eso. Tiene que ser un hecho objetivo. Que el hecho es antijurídico, digamos. Que el hecho es antijurídico, estamos Y también... establecer circunstancias que lo califiquen y agraven. Bien, a ver. Vamos. Sí, escucho, Alfredo. Decía que esté tipificado. Que esté tipificado. Vamos a empezar materialidad ilícita y autoría. Materialidad ilícita y autoría está bien. La teoría del delito, más o menos. La teoría del delito la usamos en Penal 1, pero para esta parte no alcanza. Sí es necesaria, pero no es suficiente. Primer cuestión. Tenemos probabilidad de condena, se eleva la causa a juicio, llegamos a la etapa de juicio, el fiscal formula una acusación inicial. Dice, presenta el caso, dice, yo voy a probar esto. ¿Qué es lo que dice o promete que va a probar en el inicio del juicio? Promete que va a probar que un hecho existió, ¿sí?, como evento histórico, que ese evento o hecho histórico que va a probar que existió encuadra en una figura delictiva. Ahí está lo de la teoría del delito, ¿sí? Hay un encuadre técnico-jurídico que es lo que le va a permitir la adjudicación de la calificación legal, o sea que el hecho, además de ser un hecho que existió, es un hecho comprendido en una figura delictiva, porque puede ser que haya existido un hecho, pero que no haya figura delictiva que lo ampare. Por ejemplo, voy a acusar a Juan Pérez de ejercer la prostitución. El hecho existió, probamos que ejerce la prostitución no es delito. ¿Bien? Entonces, existió el hecho, lo acreditamos, pero eso no encuadra en ninguna figura delictiva. Deben darse las dos cuestiones. La tercera, que hay una persona a quien adjudicarle la responsabilidad de ese hecho. Podemos probar, el fiscal puede probar el hecho y probar que ese hecho encuadra en una figura delictiva, pero no probar quién cometió el hecho, ¿sí? Con lo cual va a haber veredicto absolutorio. Si se acredita el hecho y su materialidad ilícita y el encuadre típico, pero no se acredita quién fue el autor, entonces lo que va a concluir es un veredicto absolutorio. Siempre que hablamos de veredicto, en donde se analizan los hechos y la autoría, las razones o las pruebas que acreditan o validan los hechos, y las razones y las pruebas que validan la autoría, hablamos de la posibilidad de veredicto absolutorio o veredicto condenatorio, ¿sí? Si el veredicto es absolutorio, la resolución del juez termina allí, en el veredicto. Bien, que es la primera etapa de la decisión jurisdiccional que termina con el proceso de manera natural. Luego de un juicio y del análisis de las pruebas, el juez dicta una resolución.
Si es absolutoria, repito, la resolución se cierra con el veredicto. Si el veredicto resulta condenatorio, o sea, tenemos probada la materialidad ilícita y también tenemos probado quién es el autor, se pasa a la sentencia. Se pasa a la sentencia. La sentencia va a tratar cuál es la calificación legal que corresponde a esos hechos, ¿sí? Y cuáles son las circunstancias eximentes, agravantes y atenuantes a los fines de la individualización de la pena. ¿Sí? ¿Se entendió? De vuelta. Si hay veredicto absolutorio, la decisión del juez termina allí. Entonces, si a ustedes le dicen, solo están en un caso, están litigando, solo los abogados le dicen, solo hay veredicto, ya saben que es absolutorio. No va a haber sentencia porque la finalización de la decisión jurisdiccional es el veredicto absolutorio. Si el veredicto es condenatorio, el juez tiene que pasar a dictar sentencia. Bien, cuando se valoran agravantes, eximentes, agravantes y atenuantes, el juez lo que hace es ponderar las circunstancias que lo llevan a la individualización de la pena. Profe. Califica el hecho, dice, ese hecho se corresponde con tal delito por tales razones, y además no se valoran eximentes, suponiendo que no haya. Si se valoran eximentes, no se tratan las siguientes cuestiones, porque si hay eximentes de responsabilidad, estamos hablando de una situación en donde la persona cae dentro de los supuestos del artículo 34, ¿se acuerdan de eso? Sí, voy muy rápido con muchos temas. Legítima defensa. Por ejemplo, legítima defensa, por ejemplo, ¿sí? Uno de ellos. Puede ser legítima, puede ser estado de necesidad, No punibilidad. una situación de inimputabilidad, bien. Entonces se trata un eximente y se comprueba por la positiva, por la afirmativa, que hay un eximente, tratamos otras cuestiones. Puede ser que el juez trate cuestiones de peligrosidad, medidas de seguridad, en ese caso. Bien. ¿Mucho, muy rápido o me van siguiendo? Profe. Sí, profe, en el veredicto absolutorio entonces no hay a quien condenar, ¿no? No hay autor. En el veredicto absolutorio lo que puede pasar es que no se haya acreditado que la persona que está acusada es el autor, o que el hecho no encuadra, no es ilícito, se puede demostrar que el hecho no es ilícito, o se puede el beneficio de la duda. Ahí vamos, esperen. A ver. El beneficio de la... vamos a ordenar esto. Yo eso se los quiero contestar, pero vamos a hacer una cosa. Walter, volvémelo a preguntar en un ratito, porque eso tiene una explicación un poquito más extensa y quiero explicárselos bien para que no se confundan, ¿sí? Eso es cómo se debe apreciar la prueba, ¿sí? Cómo el juez debe leer, entender e internalizar la prueba para poder resolver. Ahí está el tema del beneficio de la duda. Ahora vamos a ir ahí, en un ratito. Pero ¿puedo hacer una consulta? Profe, haceme acordar. ¿Qué? Sebastián primero. Sí. No, si hay un eximente de responsabilidad, ¿no puede derivar en un veredicto absolutorio? También. Sí, también. Porque con esta explicación no me quedaba claro si se valoraba antes del veredicto o después. Por ejemplo, en una legítima defensa se corrobora que existió el hecho, que el hecho encuadra la figura delictiva, que hay una persona para adjudicarle la responsabilidad, pero que actuó en legítima defensa. Entonces, exacto. Y ahí hay veredicto absolutorio. Pero el tema, para que escuchen, para que no se confundan. Esto es muy complejo, así que traten de preguntarme todo lo que les vaya quedando dudas de lo que les explico. Para que yo aplique un eximente de responsabilidad, primero tengo que tener un responsable, porque vamos a suponer que Darío está acusado de un homicidio, ¿sí? Y Darío no fue el autor del homicidio, pero igual tiene una situación de estados lacunares transitorios, como pueden ser los que generan la epilepsia, que lo colocaría en una situación de eximente. Yo como defensor voy a probar primero que él no fue el autor del homicidio, pero si se acreditara en el juicio que lo fue, voy a trabajar sobre la eximente de responsabilidad. Solo pueden tratar, si él se encontraba bajo una causal específica de eximente de responsabilidad,
Si se demuestra primero que fue el autor del homicidio, porque la eximente de responsabilidad opera sobre ese hecho, no sobre la vida de la persona. Entonces, yo lo que tengo que hacer es discutir el hecho, discutir la responsabilidad, y si no se prueba que fue responsable, no tiene sentido tratar el tema de la eximente, ¿se entiende? Vamos a Sí, suponer un caso de legítima defensa. Yo tengo, igual la legítima defensa tiene una particularidad, que es que la legítima defensa, al igual que el resto de las eximentes de responsabilidad, no se presumen. Las eximentes hay que acreditarlas, entonces la parte que las alega las debe probar. Si yo hablo de legítima defensa, tengo que demostrar varias cuestiones en la materialidad de los hechos para poder hablar de legítima. Que hubo una agresión ilegítima, que no fue provocada por la persona que yo defendí, que fue proporcional la respuesta a esa agresión ilegítima y se lesionó el bien jurídico como una respuesta permitida por la norma, porque nadie puede ser, a nadie se le puede exigir un acto heroico de perder su propia vida para salvar de la vida de aquel que lo está agrediendo. Entonces yo parto de un supuesto en que para probar la eximente tengo que acreditar la materialidad del hecho tal cual la eximente me lo requiere. Entonces, en el caso de la legítima defensa, la complejidad de la prueba del hecho es importante en el caso de la materialidad ilícita. ¿Se entiende lo que les digo? O sea, las eximentes, depende cuál sea la eximente, qué es lo que hay que probar antes. Pero lo primero que hay que saber es si efectivamente lo que está pasando... Juan, me estás preguntando algo que no estoy explicando. Si no había una legítima defensa privilegiada, ¿por qué? Yo no, a veces cuando me hacen las preguntas que se presumía, la legítima defensa, estamos hablando de la nocturnidad, del caso de la nocturnidad, del que entra en la noche en la casa de una persona y lo asalta en esa situación, esa se presume. Si es esa, estoy hablando en términos generales. De todas maneras, en esa misma, ¿recuerdan de esto de que les estoy hablando? Se presume que hay legítima defensa cuando una persona se encuentra con un... Sí, creo que era esa, me muero. Bueno, sí, debe ser esa. Sí, es esa. Bueno, escuchen. Cuando una persona se encuentra con un... Sí, ahora estamos hablando de 34. Cuando una persona se encuentra con un extraño en la noche, en su casa, y lo ataca, se presume que hay legítima defensa, o sea, no se deben probar muchas más cosas, pero sí se deben acreditar algunos extremos vinculados con el hecho. En el caso del procedimiento penal, se debe acreditar que eso sucedió de esa manera. Volviendo a lo que estábamos hablando, cuando entonces el juez dicta un veredicto absolutorio, no se pasa a la sentencia. Cuando dicta veredicto condenatorio, pasa a la sentencia. Yo les voy a subir a aula virtual un ejemplo de veredicto absolutorio y un ejemplo de veredicto y sentencia para que ustedes vean, puedan ver en los papeles cómo es que se dicta una resolución de esa naturaleza y qué se trata. Siempre las cuestiones que se tratan en el veredicto y la sentencia son iguales, en el sentido de cuáles son las preguntas que debe hacerse el juez para ir tratando esas cuestiones. En el caso de la acusación, no solamente debe probar entonces la materialidad, sino también la autoría. La prueba de la materialidad ilícita, en general, es distinta a la autoría penalmente responsable, salvo en algunos supuestos. Por ejemplo, en el caso de las portaciones ilegales, tenencia y portaciones ilegales de arma de fuego, la autoría y la materialidad están íntimamente vinculadas. ¿Por qué? Porque la portación y la tenencia de armas de fuego se cometen o se comete el delito por la falta de autorización legal del autor. No es un delito común a todos. Los que tienen autorización para portar o tener armas no cometen el delito, y lo van a cometer quienes no tienen esa autorización administrativa específica. Entonces, cuando se habla de la prueba de la autoría y la prueba de la materialidad, tenemos que pensar qué tipo de figura delictiva estamos tratando para ver si efectivamente estamos frente a una de esas situaciones en donde la materialidad ilícita y la autoría responsable se pueden escindir claramente, o la prueba integra los dos extremos del veredicto a los fines de la prueba. Vale decir, algunos supuestos que requieren, por ejemplo, sujetos activos calificados para su comisión, específicos, por ejemplo, impedimento de contacto de los hijos menores de edad respecto de sus padres no convivientes, supone que se dé la situación de ser padre de ese chico y además no conviviente.
mejor, el conviviente que impide el contacto con el no conviviente. En estos supuestos, materialidad ilícita y autoría están íntimamente vinculados, como el de la aportación de armas. Entonces, cuando les damos reglas a los fines de la prueba para el juicio o para la audiencia de juicio, deben pensar que existen algunos supuestos a los que esas reglas no se aplican automáticamente, y ahí es donde pensar tiene mucho que ver con encontrar la solución a cómo van a desarrollar la prueba en esas audiencias. Vamos a volver un poco a las alternativas al juicio oral, pero antes vamos a contestar la pregunta de Walter sobre la duda razonable. Bien, ustedes tienen dos principios que son trascendentales al derecho procesal y también a la aplicación de la ley penal, en cuanto a análisis y valoración de la prueba. Uno, que es el indubio pro reo, en caso de dudas está a favor del imputado, ¿sí? Ese es uno de los principios. El otro, que está absolutamente vinculado a ese principio, es el de la necesidad, que la duda siempre va a ser favorable al acusado, ¿sí? La duda razonable va a ser favorable a la situación del acusado, frente a dos, y ahora vamos a explicar de qué se trata esto. Indubio pro reo, en caso de duda, se debe estar a favor del acusado, ¿sí? Eso es fácil, si el juez no tiene elementos para tener certeza sobre la situación de la materialidad ilícita o de la autoría, la resolución debe ser favorable al imputado, y esta situación alcanza no solamente los extremos completos de materialidad y autoría, sino que también alcanzan toda aquella situación en donde, por ejemplo, debe aplicarse un agravante, o deban valorarse circunstancias de atenuación o de agravación, o debe aplicarse un agravante del delito, no ya circunstancias de atenuación o agravación de los artículos 40 y 41, sino aquellas que agravan la conducta delictiva, por ejemplo, el 80 respecto del 79, 166 respecto del 164, etc. Bien, distingue la diferencia entre agravantes del delito, las formas agravadas o atenuadas de un delito, de la ecuación típica, de las agravantes y atenuantes de los artículos 40 y 41, esto es, pautas específicas para la identificación o individualización de la pena. ¿Por qué le dan el mínimo o el máximo, o por qué le dan una pena determinada a cada caso? Esto es 40 y 41 del Código Penal. En esos casos también debe operar la duda razonable, o sea, la aplicación de las posibilidades de análisis bajo los parámetros de certeza deben hacerse efectivos en todas las cuestiones vinculadas a la decisión jurisdiccional. Ahora bien, esto de indubio pro reo y duda razonable están íntimamente vinculados en razón de lo siguiente. Ustedes ya saben, lo dijimos en 2 o 3 oportunidades, que para condenar debe haber certeza. Nosotros hablamos de sospecha inicial cuando se hace una denuncia, se inicia un procedimiento, estado de probabilidad cuando se decide en el auto de procesamiento elevar la causa a la siguiente etapa procesal, o en el requerimiento de elevación a juicio, el auto de elevación a juicio efectuado por el juez de garantías cuando se decide que la causa siga la etapa de juicio. Probabilidad de condena. Va cediendo la prueba hacia una mayor cercanía a la certeza que es la necesaria para poder condenar. Ahora bien, cuando hablamos de duda razonable, cuando hablamos del principio de duda, y por favor pregúntenme todo lo que no les quede claro de esto que les voy a explicar, porque es crucial, no solamente para el momento en que ustedes sean jueces y tengan que tomar decisiones, sino para el momento en que ustedes litiguen duda razonable. La duda razonable se litiga, se discute, ¿sí? Y es de lo más difícil de discutir y de presentar en la etapa probatoria de cualquier juicio. Cuando se habla de duda razonable, no se habla de duda existencial. Dudo porque no creo lo que me están diciendo, dudo porque no es suficiente para mi interior pensamiento lo que está planteando la Fiscalía o lo que está planteando la defensa. Cuando hablamos de duda razonable, es cuando el juez se enfrenta a dos hipótesis, alternativas opuestas, presentadas por las partes respecto al mismo caso. Para las dos existe prueba. Para avalar las dos hipótesis existe prueba. Una de las hipótesis es condenatoria, la otra es absolutoria o desvincula al imputado de la situación por la que está siendo acusada.
Y la equivalencia en el peso probatorio presentado por las dos hipótesis hace que el juez tenga la obligación de hacer una operación lógica y resolver si con la prueba que está disponible para el juicio puede despejar una hipótesis sobre la otra. Si no puede despejar una hipótesis sobre la otra y mantiene las dos hipótesis como posibles, entonces tiene la obligación de absolver, porque la estructuración de la duda razonable lo impulsa a la aplicación del indubio pro reo. Vale decir, yo entro con Walter a un negocio a robar a Nadina. Nadina es la dueña del negocio, entramos los dos juntos, en un momento determinado yo estoy agarrando un paquete de galletitas, Walter saca un arma y le dice a Nadina, dame todo lo que tenés. Y yo me quedo quieta con las galletitas en la mano. Walter sale corriendo con la plata del negocio, Nadina se queda conmigo, llama a la policía, yo me trato de ir del lugar, Nadina piensa que tengo que ver con el asalto, que estaba acompañándolo a Walter, cuando llega la policía le dice a la policía, allá va, ella también participó del hecho, estaban los dos juntos, entraron juntos, y cuando se produjo el asalto, ella se fue. Bien, ese es el caso. Ese caso va a juicio, me sientan a mí porque Walter se fue, nadie lo encontró, nadie lo conoce, nadie lo reconoció ni por fotos ni por nada. Me llevan a mí a juicio como partícipe del robo por el que Nadina fue víctima. El defensor puede decir, hay situación de duda razonable porque nadie puede asegurar que la mujer que compró el paquete de galletitas haya tenido que ver o no con el robo. Eso y nada en materia de valoración probatoria es lo mismo. Porque para que ese defensor pueda generar una alternativa una hipótesis probatoria válida para hablar de duda razonable, tiene que interrogar a Nadina. Y en ese interrogatorio demostrar que existe una hipótesis alternativa posible exculpatoria que es válida para hablar de duda razonable. Esto es, que ambas hipótesis, la de que esa mujer que entró a comprar galletitas participó del hecho, como que entró a comprar galletitas solamente y se encontró con el hecho, situación exculpatoria, tiene la misma validez probatoria y que por la operatoria lógica del análisis de la prueba se va a llegar razonablemente a los dos resultados y que el indubio pro reo va a tomar la decisión en cuanto a cuál va a ser el resultado desde el punto de vista jurisdiccional. Entonces, Nadina habilita el micrófono, que yo voy a ser el abogado defensor de esa mujer, que ahora no voy a ser más yo misma, va a ser María Belén, y yo te voy a preguntar para que se entienda qué es lo que hay que hacer para construir la hipótesis válida de la duda razonable, para que el juez tenga sustento en decir, no puedo a esta altura del proceso tomar la decisión de si la mujer que entró a ese local participó o no del hecho, porque la prueba ofertada por las partes tiene la misma envergadura, tanto para que sí como para que no. Y ahí está lo de la duda razonable. ¿Hasta acá me siguieron todos? Sí. ¿Sí? Bien, vamos a hacer la prueba. Vos ponete, Nadina, en situación de la dueña del local, que entramos a robar con mi compañero, y yo soy la abogada de mí misma. Señora Nadina, usted le acaba de decir a la Fiscalía que vio entrar a dos personas y que considera que estaban juntas en el robo. ¿Eso es así? Sí, es así. La mujer que ingresó al local y que está acá sentada en el juicio, usted dijo que agarró un paquete de galletitas y se fue del lugar. Y cuando se fue, usted consideró que era porque estaba junto con el asaltante. ¿Eso es así? Sí, es así. Bien, durante el asalto, esa mujer, además de agarrar el paquete de galletitas, ¿hizo algo? No. ¿Le dijo algo? No. ¿Se comunicó con el otro asaltante? No. Al terminar el asalto, cuando esa persona se fue, la mujer que agarró el paquete de galletitas, que se retiró del lugar, ¿le dijo algo? No. Y cuando se fue con él, cuando se fue a él, ¿le dijo algo? No. ¿Usted visualizó alguna seña entre ellos o alguna conexión durante el asalto? No. Usted le dijo a la policía que entraron juntos, que ella agarró un paquete de galletitas y él sacó un arma y la asaltó y se fue. Durante ese episodio, ¿usted vio si ellos
¿Se hablaron o tuvieron alguna comunicación? Sí, bueno, yo sospecho que entraron juntos porque entraron juntos, pero no vi ninguna seña. Y usted, cuando abre su negocio al público, ¿es común que más de una persona esté en su local? Sí, Y estas personas entraron juntas. ¿Usted sabe si de antes se conocían? no, desconozco. ¿Usted sabe si efectivamente esa mujer fue a comprar al local o fue con este señor? No, ¿Usted sabe si ella se fue porque tuvo miedo de la situación o porque era cómplice de él? no. Gracias, Nadina, no tengo más preguntas. Entonces yo le voy a decir al juez, su señoría, la víctima creyó que la mujer había entrado con el coimputado, con la otra persona que está a la fuga, que no fue identificada. La víctima supuso que estaban juntos porque entraron al mismo tiempo y se fueron cuando él salió. La víctima supuso que ella tuvo temor, la víctima estaba en una situación de tensión, pero no puede asegurar en ningún tramo de su declaración que efectivamente hayan ingresado juntos porque se conocían, hayan tenido alguna comunicación dentro del local, hayan tenido algo que ver en ese asalto. La situación de la hipótesis traída por la acusación acerca de que esa mujer tuvo que ver con el robo no resulta suficiente en el aval de la prueba que permite creer que la mujer tuvo que ver con el robo tanto como creer que no lo tuvo. Y frente a esta situación en donde ambas hipótesis se validan con la misma prueba, debemos entender que debe operar la duda razonable. Entonces, yo como defensora de la mujer que está acusada, tengo que construir una realidad probatoria que le permita al juez entender por qué hay estado de duda razonable. No es que él dude frente a una situación que le permite varias hipótesis internas, sino que hay que presentar las hipótesis en la faz probatoria del juicio para después alegar duda razonable. Esto lo tenemos que hacer tanto en materia oral como si lo hiciéramos en materia escrita, pero no podemos quedarnos con el fiscal no probó, la acusación no acreditó, le faltó preguntarle qué. Hay que preguntar, hay que ser proactivo en la construcción de la hipótesis alternativa que yo estoy presentando. Entonces, voy a construir una hipótesis alternativa que es exculpatoria, que me va a permitir hablar de la situación de la duda razonable como una situación de duda lógica, que es una duda lógica más emparentada con las circunstancias propias de la lógica formal que de cualquier otra situación. O sea, hay una operatoria en donde yo enfrento dos hipótesis posibles y las dos son válidas. Cuando hablamos de duda razonable, yo no tengo que generar, y acá sí el indubio pro reo tiene una razón de ser, yo no tengo que generar una circunstancia en donde la hipótesis exculpatoria sea más fuerte la prueba que la acusatoria. Lo que tengo que hacer es al menos equilibrar. Cuando yo equilibro hipótesis impidiendo que se descarte la exculpatoria por duda razonable, tengo la oportunidad de solicitar absolución por principio de duda razonable, que es enfrentar hipótesis alternativas, ya sea para la absolución como para la modificación de la significación jurídica o para una situación de menor gravedad en otro sentido en relación al acusado. Pero debo hacerlo a partir de la prueba. No lo puedo hacer haciéndole decir al juez yo dudo porque no tengo claridad o porque no estoy seguro. Profe, ¿Sí? ¿hubiese cambiado la situación si, por ejemplo, había una comunicación entre ellos? No sé, así sea de la hora. Lo preguntamos. Señora Funes, usted fue testigo de ese momento. Usted le dijo al fiscal que había habido una comunicación entre ellos, se miraron y se preguntaron la hora. En relación al hecho, al robo, ¿usted escuchó o vio algo? No escuché con claridad, pero me pareció que se comunicaron. ¿Y usted podría decirnos sobre qué se comunicaron? No. ¿Sabe si se conocían de antes? No. Gracias, no tengo más preguntas. Okay. Cuando existe hipótesis alternativa de duda, hay que explorarla, o sea, y explorarla en un sentido razonable y lógico. Cuando nosotros aprendamos a interrogar, lo que vamos a hacer es afirmar que no se puede preguntar lo que no sabemos que nos van a contestar, o sea, no podemos preguntarle al testigo lo que no sabemos que va a contestar. Por eso, el contraexamen es un examen de esta naturaleza, en donde el abogado va diciendo, va consignando las premisas,
Y el testigo contesta por sí o por no. Yo no le voy a preguntar, perdón, ahí vamos, Pedro, un segundo. Yo no le voy a preguntar a ninguna de las dos qué les pareció. ¿Y qué le parece la mujer? Una ladrona total, me van a decir. Que sería en este caso yo misma, ¿no? Pero bueno, la idea es, hay preguntas de opinión que no se hacen a los testigos de cargo. Se pregunta concreto. Pedro. No, mi pregunta iba dirigida a que si, por ejemplo, preguntás sobre la comunicación y si había una conexión y sale mal la pregunta, o sea, que te dice que sí. ¿Se puede revertir eso? Contéstamelo. Es lo que contestó Alejandra, pero yo le pregunto, señor Fons, ¿usted estaba en el local cuando ingresaron las personas? Usted le dijo al fiscal que hubo comunicación entre ellos, ¿sí? Sí. Y usted estuvo ahí cuando se fue el asaltante y también estuvo ahí cuando la señora se fue del lugar, ¿verdad? Sí. Esta situación que usted observó, ¿lo hizo ir a detenerla a ella? No. ¿No la retuvo en el lugar? No. ¿Usted cerró la puerta para que ella no saliera? No. Y usted ahora nos dice que hubo una comunicación sospechosa entre ellos mientras el asaltante robaba. Sí. ¿Estaba armada la señora? No lo sé. Reformulo la pregunta. ¿Usted le vio un arma? No. No. ¿Y no la detuvo? No, no soy autoridad para detenerla. No, yo le pregunto si no la retuvo en el lugar. Ya sé que no es autoridad. Usted no la retuvo, no intentó frenarla, no intentó cerrar la puerta, nada de eso hizo, ¿verdad? No. Y ahora viene al juicio diciendo que hubo una comunicación sospechosa entre ellos. Sí. Bien. ¿Esa comunicación sospechosa la pensó durante o después del episodio? Después. Gracias, no tengo más preguntas. Rocío agrega en el chat si se dirigió a ella con el nombre. ¿Quién? ¿A quién? Rocío pone si se dirigió a ella con su nombre. O sea, el asaltante con la mujer que supuestamente... No preguntamos lo que no sabemos que no... Nosotros no preguntamos lo que no sabemos que nos van a contestar, pero ya le preguntamos a Nadina y le preguntamos a Alejandra y le preguntamos a Pedro si escucharon lo que habían hablado y ninguno escuchó. Y ya declararon frente al fiscal. Digamos, esto no importa. Ustedes quieren, digamos, de alguna manera declarar en el juicio en contra de esta mujer. Recuerden que soy yo todavía. Y están viendo si pueden hacerlo durante este ensayo. La realidad es que lo que yo estoy tratando de explicarlos para no desviarnos hacia los interrogatorios, de explicarles es qué es lo que hay que hacer cuando hablamos de duda razonable en una audiencia, digamos, cómo tenemos que manejar el tema de la prueba para poder alegar duda razonable, que era la pregunta de Walter, porque siempre, no solamente en los estudiantes, en muchos abogados, inclusive algunos con algunos cargos importantes, o sea, con funciones importantes en el Poder Judicial, fiscales, defensores, jueces, siguen entendiendo, visualizando la duda razonable como un estado de duda existencial, casi filosófica, y en realidad es una duda lógica basada en la prueba, y hay que construir, y para ganar un juicio con duda razonable, hay que construir la prueba de la hipótesis alternativa. Aunque la hipótesis alternativa no se verifique, sobre todo si litigan frente a un jurado. ¿Sí? ¿Está contestada, Walter? Tengo una consulta. Sí, ahí va. Para que termino con Walter, tenés el micrófono apagado. Sí, Ahí voy, sí, súper, perfecto. Bien, muy bien. claro. Ok, Alejandro. Profe, tengo una consulta. Con respecto a la hipótesis que voy a plantear para, ya sea como abogado defensor o como la otra parte, voy a tener acceso al expediente y a la declaración testimonial para ver si la testigo se contradice con alguna declaración y todo eso, ¿no? Sí, claro. Después vamos a, cuando entremos en profundidad, a aprender, a interrogar. Yo les voy a enseñar a usar las declaraciones previas para verificar credibilidad y confrontar cuando hay inconsistencias, omisiones o contradicciones importantes entre la declaración inicial escrita
y la que está realizando de manera oral. Hay forma de hacerlo y esa confrontación es muy importante para la credibilidad del testigo. Por supuesto que si vemos inconsistencias, omisiones o contradicciones importantes y es nuestro propio testigo, estamos en un problema, quiere decir que no hicimos bien los deberes cuando llevamos a ese testigo al juicio, o sea que tenemos que saber bien a quién sentamos y qué es lo que dijo antes, y no lo podemos confrontar nosotros mismos, lo va a confrontar la contraparte, eso seguro. Una pregunta. Sí. En el caso de duda razonable, pero cuando hay juicio por jurado, que en teoría presumimos, pero ellos no tienen el criterio de duda razonable, o sea, no tienen los conceptos legales. Sí, esos conceptos, escuchame una cosa, a ver, Facundo, te cuento, esos conceptos se los transmite el juez al inicio del juicio. Como es muy difícil litigar frente a jurados y que comprendan esto, que a ustedes les es mucho más sencillo comprender claramente porque tienen una preparación y una formación que les hace decodificar con mayor facilidad de qué se trata cuando hablamos de estos extremos vinculados con el análisis de la prueba, hay que explicarle al jurado con mucha claridad qué significa esto. Cuando yo litigué un juicio por jurado por duda razonable, y lo primero que hicimos en el alegato de apertura, dividimos el alegato, trabajé en un equipo y el equipo estaba dividido litigamos activamente 2 abogados y un tercer abogado hacía otro trabajo sin hacer la litigación en la audiencia, pero trabajamos los 3 juntos. Y uno le explicó al jurado qué era, en qué significaba esto de la hipótesis alternativa que había que probar, y el otro explicó la teoría del caso, que era lo que nosotros entendíamos como defensa que había sucedido en aquel momento. Pero dividir el alegato inicial y el alegato final también, hablando en términos simples, explicando esto de la construcción de las hipótesis alternativas, al jurado sirvió mucho para ganar el juicio. Porque si bien había una teoría del caso, si bien había una hipótesis que nosotros teníamos de lo que pudo haber sucedido en ese momento, que terminó con que una mujer le efectuó 2 disparos a un hombre, ese fue el hecho, es más complicado, pero ese fue el hecho, había una tentativa de homicidio como acusación, fue importante que el jurado entendiera esto del indubio pro reo y de la duda razonable, y se lo explicamos primero, o sea, le explicamos en palabras simples, algo que a veces cuesta hacer, qué era lo que tenían que hacer, cuál era la obligación legal, porque el juez en las reglas, cuando ustedes van a litigar un juicio por jurado, se le dan reglas al jurado, son esas reglas que se acuerdan entre las partes, incluyen la explicación de cómo tienen que resolver, no pueden, que toda duda es a favor del imputado, que si hay duda razonable deben absolver. Lo que pasa es que esto, dicho en términos conceptuales abiertos, no es fácil de comprender, porque la realidad es que las personas comunes, si no tienen duda, tienen certeza, y si no les gusta la cara del imputado, por ahí dicen, no, este seguramente fue el que cometió el hecho, y acá hay que condenar, si no estoy faltando a mi deber de ciudadano cuando estoy resolviendo esta cuestión. Por eso en los jurados hay tantas personas, a diferencia de los tribunales profesionales, porque el conocimiento técnico de los tribunales profesionales los obliga a razonar la prueba de otra manera, pero se les explica. Si yo tuviera que darles un consejo, si su caso frente a un jurado es duda razonable, tienen que explicarle al jurado en términos simples qué significan la posibilidad de arribar a 2 conclusiones distintas con la misma prueba. Que es, con esta misma prueba que se oferta en el juicio, ustedes pueden decidir A o pueden decidir B. Si eso es así y B es una posición exculpatoria, tienen que absolver. Eso lo entiende, bien explicado y simple, lo entiende cualquier persona, y hay que explicárselo a un jurado. Si la teoría del caso, digamos, si la discusión o lo que está en tela de juicio es duda razonable, hay que explicarlo. No es fácil, y es bueno dividir la defensa, si son defensores, claramente, ¿no? Porque siempre vamos a hablar de teoría, de hipótesis del caso de duda razonable. Si son defensores, si son fiscales, van a tratar de que el jurado arriba a certeza. Pero si son defensores y van a plantear eso, es importante dividir para que tenga un sentido lógico el planteo, porque si no parece un poco esquizofrénico. Le dicen al jurado, lo que pasó fue que la mujer se defendió, pero si no se defendió, duda razonable. La gente mira, dice, bueno, no, pónganse de acuerdo. En cambio,
Si dos personas explican cosas distintas, es mucho más fácil de comprender. Eso es estratégicamente algo positivo para litigar frente a jurado. Pero también hay que explicarlo, Y cuando es duda razonable el tema. Y además les puedo decir algo, la realidad es que creo yo, y esto lo he planteado en distintos espacios donde la discusión sobre los juicios por jurados se da en términos bastante más profundos o precisos sobre cómo debe litigarse desde el punto de vista de la defensa. A mi modo de ver, podría decirles que considero que, salvo excepcionalmente, cuando hay dos teorías del caso, la del fiscal y la defensa, estás litigando duda razonable, porque tenés que hacer pensar al jurado, inclusive a los jueces, sobre dos hipótesis posibles construidas con la misma prueba. Entonces, frente a la posibilidad de arribar a esas dos hipótesis como situación final, indudablemente debe aparecer el concepto o la operatoria de la duda razonable como parte del análisis intelectual del juez o del jurado al momento de resolver. Más allá de que puedan convencerse o no de una u otra posibilidad, siempre que hay contradicción en cuanto a la prueba e hipótesis alternativas válidas, creo que hablamos de duda razonable. Es mucho más complejo, habrán visto, es mucho más compleja la duda razonable que lo que uno cree que es, en realidad, ¿no? A priorísticamente dice, bueno, no alcanza para condenar porque dudo. Esa duda tiene que tener un fundamento probatorio, y ese fundamento probatorio hay que construirlo en la contradicción. En el acusatorio puro, que es el del juicio, hay que probar la hipótesis alternativa. Y a veces pasa que uno prueba la hipótesis alternativa en situaciones, por ejemplo, de significación jurídica. Este caso que hicimos recién con Nadina y los chicos, fue un caso que yo litigué, idéntico. No era una mujer, era un hombre el que se quedó adentro del local, y todos pensaban que había participado del hecho, y las cosas sucedieron tal como les estoy contando ahora en el juicio, o como ustedes pudieron intervenir. En otro caso similar, la acusación era por robo agravado por el uso de arma de fuego. Dos personas iban transitando en un vehículo y se les acercan 5 asaltantes con armas de fuego en la mano. 2 de ellos le golpean el vidrio al conductor, le dicen bájese del auto, se bajan los 2 del auto, huyen del lugar los 4 o los 5 asaltantes, creo que eran 5, no recuerdo ahora, pero creo que eran 5, arriba del vehículo robado, se cruzan con la policía produce unos disparos de arma de fuego, no recibe confrontación, la policía se cruza con ellos al tiempo, a la hora y pico en una avenida, identifica el vehículo que tenía ya el secuestro activo, dando vueltas por la vía radial, interceptan al vehículo, se producen disparos, nadie pudo determinar claramente si los disparos pertenecían solo a las armas policiales. Se detienen a 2 personas, uno de ellos menor, el otro mayor, y arriba del vehículo un arma que no funcionaba. Hipótesis de la defensa, que las armas utilizadas para el asalto no podía saberse si estaban cargadas y funcionando al momento del asalto. Esa era la hipótesis, era una hipótesis que disminuía la culpabilidad en cuanto a la significación jurídica, o sea, reducía la escala penal por el encuadre del delito, y se probó preguntándole a las víctimas si sabían si las armas estaban cargadas y si funcionaban. Solo se acreditó de esa manera. Y preguntándole a los efectivos policiales si ellos vieron un arma, si sabían si las armas que ellos habían visto habían sido utilizadas en el robo, si las armas utilizadas en el robo eran las mismas. Habían secuestrado 2, una que no funcionaba y otra que sí, eran las mismas que se encontraron en el auto. Ninguno pudo dar certeza, ninguno pudo contestar positivamente esta pregunta, y la realidad es que la significación jurídica tornó a robo agravado por el uso de arma cuya aptitud para el disparo no podía tenerse por acreditada de ningún modo, porque ningún testigo pudo dar cuenta que las armas estuvieran cargadas y aptas para el disparo al momento del hecho. Lo que sí, hubo que hacer esos interrogatorios durante el juicio para fundar la hipótesis alternativa en cuestiones probatorias, que fueron las que usó el juez para decir,
No puedo tener certeza acerca de si las armas utilizadas para producir la interceptación del vehículo, al momento de esa interceptación, se encontraban aptas para el disparo, cargadas y con carga apta para el disparo. Pero hubo que preguntar sobre eso, algo que ustedes me dicen, bueno, pero es obvio que las víctimas no lo saben. No es obvio en materia probatoria, hay que preguntárselos, porque la realidad es que no es lo mismo consolidar la prueba a partir de generarla, el testimonio es prueba, que presumir que el testigo hubiera dicho. Entonces, cuando tenemos hipótesis alternativas que nos permiten articular la estructura de la duda razonable, tenemos que preguntar. Ustedes probablemente sean más veces, al principio, si se dedican al derecho penal y lo hacen de manera libre, abogados defensores, y esto es algo que tienen que tener en la mira, que tienen que tener en cuenta. ¿Sí? Bien. Preguntas. Mucha información. Martín. Profe, yo una consultita, sí. ¿Los jueces toman para bien o para mal que un abogado defensor haga la misma pregunta a varios testigos? Por ejemplo, en este caso, el arma que usted vio estaba cargada y eso preguntárselo a 5 testigos, por ejemplo. ¿Los jueces lo pueden tomar para mal? No, para nada. Los jueces, además, en la medida que se consolida la respuesta, entienden que cuando nosotros presentamos un caso, planteamos cuál es nuestra teoría del caso. Si yo les dijera, bueno, en ese caso, en ese juicio, teoría del caso, voy a acreditar durante el juicio que no voy a discutir la materialidad, no voy a discutir la palabra de las víctimas, no voy a poner en crisis su credibilidad, no voy a discutir la participación de fulanito, que está acá sentado al lado mío, que fue detenido a poco momento. Aparte, la realidad es que en el caso de la persona que yo defendí, la víctima tenía una campera de Boca que tenía un agujero, y la tenía puesta el hombre que yo defendía cuando lo agarraron. O sea, era imposible decir que no había estado en el hecho. Y además lo reconocieron, pero tenía la campera de Boca. Me decía, yo tengo esa campera de Boca, es mía, todas las camperas de Boca son iguales, pero tenía un agujero que la víctima había descrito al momento de decir que le habían robado. Así que era imposible. Le dije, mira, el agujero que tiene la campera seguro no es tuyo, así que la autoría no la vamos a discutir, pero cuando yo planteo el caso al principio, vamos a ver alegatos de apertura, la clase que viene ya, lo que digo es, voy a discutir la significación jurídica porque no se va a poder acreditar en el juicio que las armas utilizadas para la interceptación del vehículo estuvieran cargadas, y si hubieran estado cargadas eran aptas para el disparo. Eso no se va a poder probar y se va a demostrar con la declaración de las víctimas. Entonces, cuando yo empiezo a interrogar a las víctimas, que eran... O sea, interrogué al conductor, al sobrino, que era el acompañante del dueño de la campera de Boca, y a los 2 policías que interceptaron este vehículo. A todos les pregunté cosas similares, a las víctimas lo mismo, a los policías lo mismo. Pero no hay irritación por parte del tribunal de eso, porque uno no empieza a preguntar, ¿está seguro que fue él el que los robó? O preguntar cosas que nada tienen que ver con la teoría del caso, o con aquel planteo que se presentó como hipótesis, sino que estás preguntando para generar prueba o para producir prueba que tiene que ver con aquello que vos prometiste en el juicio que iba a suceder, prometiste al inicio del juicio que iba a suceder durante la prueba del juicio. Malo sería no hacer esas preguntas. El problema es cuando uno repregunta lo que ya preguntó la contraparte. Ahí sí se genera irritación. Porque si el fiscal preguntó, ¿usted vio el arma? Y la persona dice, no, no la vi. Y yo le vuelvo a preguntar, ¿usted vio el arma? Y me quedo en eso, el fiscal va a decir, objeción, es repetitiva, ya se hizo esa pregunta, se preguntó en el directo. Entonces, lo que no hay que hacer es repasar la evaluación del otro en clave de por sí o por no. Esto también lo vamos a ver. Pero no hay ningún inconveniente si está el objetivo claro y está claro de entrada qué es lo que quiero probar. Yo necesito cada testigo para acreditar ese extremo, porque son personas distintas, con perspectivas distintas y que pueden variar en su declaración. Entonces, es imprescindible para la parte, claramente, si yo me encuentro que había 10 personas arriba de un micro y de las 10, 4 dijeron que no podían acreditar o no podían decir que el arma estuviera cargada o que si de haber estado cargada era apta para el disparo, no necesito más gente para probar eso, ya está, me valgo de esos 4 y suficiente, no voy a seguir, inclusive desisto de los otros 6 porque no necesito 10 personas para acreditar ese extremo, y salvo que la acusación me los traiga para acreditar lo contrario, ya está probado que no se puede probar que el arma era cargada o era apta para el disparo, pero no irrita para nada.
A veces los jueces cuando llegamos al testigo 4 dicen, ¿necesita alguno más para acreditar este extremo? Y nos está diciendo, ya está, se entendió el punto. Pero en general no es por ofensa, sino por economía procesal, nada más. Perfecto, gracias. ¿Preguntas? ¿La víctima de este hecho? Nadina, ¿todo bien? Todo bien, me hizo transpirar, profe. Y les quiero decir cuando Consulta. interroguen a los testigos cómo van a transpirar. ¿Qué? Los testigos, no ustedes. Si mal no me acuerdo, había un concepto de arma que era arma, estaba que hace mucho que di penal, capaz que no puedo formular bien la pregunta, pero había un concepto amplio que era arma propia e objeto, impropio. Ah, está. Va volviendo de a poco. Ese concepto, digamos, no incidiría en la calificación, o sea, no puedo preguntar. A ver, a lo que voy es que... Vamos a ordenar la pregunta. Tema, robos con armas, pues, digamos, la calificación legal exige distintos extremos de prueba en la tipicidad. Armas propias o impropias, inciso segundo, primer párrafo. Armas de fuego, que es inciso segundo párrafo, cargadas con carga apta para el disparo, armas aptas cargadas con carga apta para el disparo. Tercer párrafo, armas de utilería cuya aptitud para el disparo no pueden tenerse por acreditadas. Los tres casos son tres agravantes del robo simple, agravan en distinta medida porque las escalas penales son distintas, hay que probar distintas cosas para cada uno. ¿Sí? Está el primer párrafo del inciso segundo, adopta las propias o las impropias que no son de fuego. Las de fuego se reservan para el segundo párrafo y las de fuego no aptas para el disparo o de utilería se dejan para el tercer párrafo. Bien. 166 del Código Penal. ¿Sí? Bárbaro. Bien, hay que probar en el juicio distintos extremos. Bien, ¿esa era la pregunta? Profe. Sí, profe. ¿Qué? Gracias. ¿Qué hubo? En el hecho que comentó usted, dijo que eran 5 personas las que iban en el vehículo. Sí, 4 o 5, no me acuerdo ahora, 4 por lo menos, sí. Y en la calificación legal no se encuadra también el delito por... Sí, lado. por banda. Claro. Sí, lo que pasa que el tema es que el robo en poblado y en banda tiene la misma escala penal que el robo con arma cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditada, y el mínimo es 3 en los dos casos. Y el concurso es un concurso ideal, porque es el mismo hecho con distintos encuadres jurídicos, en donde el que pesa los fines de la escala penal es el más grave. Entonces, si nos quedábamos en robo con arma apta del segundo párrafo, la pena mínima era 6 años y 8 meses, contra 3, que fue en definitiva por lo que se terminó resolviendo el caso. ¿Sí? En ese caso hubo un concurso ideal, pero primaba el robo con arma de fuego, que fue sobre lo que se discutió el tema. Se mantuvo el concurso ideal en relación a la participación de personas, que son para la banda 3 o más. Pero sí, tenés razón, eso no se modificó ni se discutió, no había ninguna razón para pensar que las víctimas mintieran. Es más, era bueno que las víctimas no mintieran, porque cuando a las víctimas se les preguntó sobre si las armas estaban cargadas o sabían si funcionaban, dijeron que no, porque decían la verdad, no sabían. Bien, era bueno para la defensa en ese sentido. Bueno, gracias. No, por favor. ¿Dudas, preguntas? Profe. Bien. Sí, Emanuel. ¿Cómo está? ¿Bien? Buenas Todo tardes. bien. Buenas Consulta, tardes. yo me quedé hoy y no la quería interrumpir para no quedar como irrespetuoso. Hoy cuando usted dijo veredicto absolutorio y sentencia condenatorio, ¿podría repetir brevemente eso nada más como para terminar de cerrarlo? Porque la verdad que sí. La decisión no la quería interrumpir, sinceramente. No, por favor, igual interrúmpanme, no hay problema. No interrúmpanme, ¿sí? No hay problema. Después, si me desconcentro y me pierdo el hilo, me avisan por dónde íbamos, pero no se queden con las cosas a medias. La decisión jurisdiccional, cuando termina la prueba, ya sea en un procedimiento escrito como en un procedimiento oral, hay alegatos o presentación de acusación y defensa por escrito, se divide en 2 momentos, ¿sí? En dos actos.
Uno es el veredicto y el otro es la sentencia. Si el veredicto es absolutorio, no se pasa a la sentencia, porque la sentencia va a tratar calificación legal y pena. ¿Bien? Si el veredicto es absolutorio, no se pasa al siguiente acto, que es la sentencia, porque la sentencia es para tratar cuestiones vinculadas a la condena. Entonces, veredicto absolutorio se queda allí y ya queda resuelta la situación por la absolución. Si el veredicto es condenatorio, se pasa al siguiente acto jurisdiccional que integra, veredicto y sentencia se integran, son un acto que se dicta al mismo tiempo, pero cuando hay veredicto condenatorio se pasa a la sentencia. ¿Está? ¿Ahí lo entendiste, Manuel? Yo lo que quiero hacer es subirles a aula virtual un veredicto absolutorio donde se cierra la cuestión y el resultado es una absolución, y un veredicto condenatorio con una sentencia. La sentencia claramente tiene que tener correlación con el veredicto, ¿no? No son actos desconectados, tienen íntima relación y correlación, pero solo va a haber sentencia si tenemos un veredicto condenatorio, si el pronunciamiento del veredicto habilita el dictado de la sentencia. ¿Está? Excelente. Bien. ¿Alguna otra duda hasta acá? No, ¿quién quedó con dudas de duda razonable? ¿Estamos bien con eso? Muy complicado. Creatividad para construir la hipótesis probatoria alternativa. Ahí ustedes van a tener que usar toda su imaginación. ¿Cuáles son las preguntas que tienen que hacer para consolidar, si son defensores, claramente si son fiscales o acusadores privados, no van a construir duda razonable, ¿estamos bien? ¿Sí? No. Ustedes siempre acuérdense de una cosa. Sí, deme un minutito que les digo algo. Recuerden esto, yo soy defensora, ¿sí? Como nacida y criada defensora oficial, con lo cual todos mis ejemplos, todo mi perfil, todo mi sesgo viene por ese lado. Ustedes me pueden acusar de tener ese recorte. Recuérdenmelo cada tanto para que yo les pueda dar ejemplos vinculados con la acusación, porque me sale naturalmente hablar desde la defensa, porque es lo que yo he hecho profesionalmente muchos años. Entonces, recuerden todo lo que hablamos en clave de qué pasa en la acusación, ¿sí? Pregúntenme, si yo no les digo si yo no lo hago espontáneamente, interpélenme con eso, pues no quiero que se queden solo con la perspectiva de la defensa. Siempre me salen más claros los ejemplos relacionados con la defensa, etc. Ahora sí, Belén, perdón. No hay problema. No, si podrías repetir un poco lo de cómo dividir la defensa. Eso por ahí me quedó como a medias. ¿Cómo dividimos la defensa en el caso de juicio por jurado? Claro. Eso igual es estratégico, A ver, después en otro caso de juicio por jurado hicimos el alegato, yo hice la apertura y yo hice los contraexámenes y otro abogado hizo la apertura y la clausura, o sea, depende del caso. En este caso, en donde el caso era duda razonable, tuvimos que dividir la introducción. En la primer destreza, lo primero que tienen que hacer en un caso es definir la teoría del caso. ¿Qué es lo que ustedes entienden? ¿Cuál es la hipótesis que van a llevar adelante en el juicio? Cuando tienen definida la teoría del caso, que es esto sobre lo primero que vamos a trabajar, lo que tienen que hacer es pensar cómo van a plantear esa teoría del caso que tiene que aparecer en la presentación del caso y también tiene que aparecer durante la prueba y los alegatos finales. O sea, la teoría del caso va a unir todo el juicio, todo el caso para ustedes, que es la hipótesis de lo que pasó ese día. ¿Qué, cómo, cuándo, quiénes estuvieron ahí? ¿Cómo fueron los hechos? Después nos vamos a hacer esas preguntas. Cuando empezamos el juicio, planteamos esa teoría del caso a través de lo que denominamos alegato de apertura. El alegato de apertura, muy sintéticamente, es la presentación del caso, la presentación de la prueba y la oferta de la prueba que vamos a escuchar en el juicio, que va a avalar esa teoría del caso. Vamos a hablar de nuestras fortalezas durante el juicio, de lo que va a pasar, que son nuestras fortalezas, y también vamos a señalar inicialmente cuáles van a ser las debilidades de la contraparte. Esto es común a la acusación y a la defensa.
En ese momento uno tiene que decidir estratégicamente cómo lo plantea. Cuando yo le contaba a Facundo cómo era el tema, cómo había sido el tema de duda razonable frente a un jurado, lo que les explicaba era, tuvimos que tomar una decisión estratégica de dividir quiénes eran las personas que le presentaban al jurado. Tema de duda razonable desde el punto de vista teórico, del análisis intelectual o conceptual, y el caso como hipótesis alternativa, qué es lo que había pasado ese día, qué había hecho esa mujer, qué había pasado con ese hombre, por qué habían terminado los tiros. Entonces, dividiendo de esa manera, cambiando las personas que le dijeron al jurado, por un lado lo conceptual, que era la duda razonable, cómo tenían que pensar la prueba, y qué tenía que hacer la acusación, y hasta dónde tenía que probar la acusación, y hasta dónde ellos tenían que aferrarse a una prueba de certeza, y que si existía otra posibilidad, y ellos entendían que cualquiera de las dos se tenían que dar, debían inclinarse por aquella que fuera exculpatoria, porque eso significaba en duda a favor del imputado. Y por otro lado, mi colega que fue y se presentó y dijo, ese día pasó esto, y lo que ustedes van a ver es que pasó esto con la prueba. Entonces, en ese momento fue una decisión estratégica dividir qué es lo que se le presentaba al jurado y quién lo hacía. Yo me ocupé de hacer la presentación de cómo pensar la prueba desde el punto de vista de cuál era la carga de la acusación y qué significaba la duda razonable, simplificando los conceptos al mínimo posible y a lo más básico para que esto se comprendiera y para que fuera algo accesible por cualquier persona que no tuviera herramientas jurídicas. Y el otro defensor con el que compartíamos defensa presentó el caso. Y eso significó... En definitiva, creemos, porque no se sabe qué consiste el veredicto, en qué consiste la deliberación, el jurado delibera en forma secreta, creemos que hacerlo de esa manera fue importante para ganar el caso, ¿sí? Porque fue más claro para el jurado, y no la esquizofrenia de que yo misma les diga, miren, si no están seguros, entonces es esto, pero estén seguros de que esto va a ser así, digamos. A veces la realidad es que las hipótesis subsidiarias son un poco complicadas para presentar, son complicadas para presentarle a los jueces. Imagínense a personas que vienen de cualquier lugar que no son abogadas y se sientan ahí y le dicen, bueno, mi defendido no mató a Juan, pero si lo mató, lo hizo en legítima defensa, y si no lo hizo en legítima defensa, se excedió, y si no, estaba borracho, así que no, y la gente dice, bueno, pará, o sí lo mató, o no lo mató, ¿qué pasó? ¿Lo mataron? ¿Está vivo? Esto no le podemos hacer a las personas porque la sustracción de las distintas hipótesis para generar hipótesis alternativas no es fácil para nosotros que somos técnicos, mucho menos para una persona normal que dice, no, bueno, lo mató, no lo mató, no me vengas a dar vueltas con esto. Y tienen razón. Entonces, a veces dividir quiénes son los que hacen la presentación ayuda a ordenar, ayuda a que el interlocutor entienda, comprenda cuál es el mensaje y no se enmaree, ¿sí? A ver, pregunta, Patricia, ¿cómo fue su primer juicio? Lo gané, eso está bueno, podría haber perdido. No, mi primer juicio fue un tema técnico, fue una discusión técnica. El segundo juicio fue una discusión probatoria. En realidad me acuerdo de los dos. En el primero se discutía si cortar una pulsera electrónica de monitoreo era evasión o no, evasión como sustracción de la pena privativa de la libertad o del encierro. ¿Recuerdan? 280 del Código Penal, delito de evasión de la pena. Las personas que están legítimamente privadas de la libertad que se escapan mediante fuerza o violencia, ¿se acuerdan de eso? Bueno, mi primer caso fue de eso. El segundo fue un triple homicidio, una mujer acusada de haber matado a 3 personas adentro de su casa. ¿Sí? Esos son mis dos casos. ¿Cómo se encara un juicio la primera vez? Igual que la segunda, igual que la tercera. Capacidad, capacitación, competencia y haber estudiado mucho lo que tienen para hacer. El juicio se encara sabiendo lo que van a hacer antes de sentarse en el juicio. Van a practicar acá para el día que se sienten en un juicio. Sepan cómo hacerlo y estén seguros y tranquilos. Cuando el imputado, preguntas que voy leyendo en el chat, ¿tiene antecedentes? ¿La hipótesis de duda razonable pierde fuerza? No. Principio de culpabilidad. Derecho penal de acto y no derecho penal de autor. Tienen que reforzar esa idea. He defendido en juicio personas con antecedentes que han sido absueltas porque no eran los autores, ¿sí? Pero porque la duda razonable operó a favor de ellos en cuanto a la verificación de hipótesis alternativas que lo ponían en la misma situación. Además que hay un estado de inocencia, no solo la presunción. El estado,
la presunción de inocencia, el estado de inocencia, que es el estado del que todos gozamos, genera esa presunción de inocencia procesal, y todos la tenemos para los hechos de los que se nos acusan, hasta tanto se demuestre con certeza lo contrario. Y acá juega la hipótesis del indubio pro reo también, no importa si tiene antecedentes o no. Tener antecedentes a veces estigmatiza y genera una posición incómoda, pero no significa que sea el autor del hecho. Objetivamente y en la práctica, los jurados arriban a la verdad material, a la verdad histórica. Cuando me hablan de la verdad material, ¿se refieren a la verdad histórica, a lo que pasó realmente? La pregunta de Facundo, ni los jueces ni los jurados, nadie puede arribar a la verdad histórica con certeza. Se hace una construcción, una reconstrucción de lo que sucedió. Inclusive, si a alguno de ustedes le interesa estudiar un poco sobre testimonio y sobre los registros del testimonio, cómo funcionan los recuerdos, el recuerdo en los testigos y cómo luego se va interfiriendo con el transcurso del tiempo y algunas otras situaciones, se van a dar cuenta que ni las mismas personas que percibieron los hechos a través de sus sentidos tienen la capacidad de mantenerlos incólumes en su recuerdo como para reproducirlos en el juicio. Si quieren material sobre psicología del testimonio, para leer las investigaciones acerca de cómo hay que preguntarle, digamos, esto sirve para hacer los interrogatorios de los testigos, pero cómo el recuerdo se mantiene y se va desfigurando, modificando. El libro no lo podemos escanear para dárselos, no está disponible. Se llama Psicología del Testimonio y es de Osvaldo Manzanero con Z, igual que el cantautor, pero es un psicólogo, es un perito psicólogo forense que trabaja en investigaciones sobre psicología del testimonio en la Universidad Complutense de Madrid, y que habla sobre la capacidad de los testigos de retener el recuerdo, y también mucho sobre psicología del testimonio vinculada a abuso sexual infantil y el registro testimonial de los niños, niñas y adolescentes en relación a sus circunstancias de victimización. ¿Eso les interesa? Bueno, les voy a pasar algunos documentos, no el libro es bastante extenso y es muy técnico en algunas cosas, pero sí les voy a pasar material, algunos estudios que nutren esas investigaciones, que se los voy a subir a aula virtual para que el que lo interesa, se interesa en esto, lo pueda leer. Y cuando volvemos a clase presencial, les presto mi libro para que lo puedan fotocopiar, o lo escaneamos y se los paso. Es muy pesado para escanearlo y subirlo a aula virtual. Así que sí. Osvaldo Manzanero. Si googlean psicología del testimonio y ponen Manzanero, algunas de esas investigaciones les van a aparecer porque están publicadas, son públicas para el acceso de todos. Son muy serias y son muy interesantes también. También se habla allí de las posibilidades de los errores de reconocimientos para reconocimientos en prueba de personas, cuestiones que tienen que ver con el reconocimiento de la fisonomía de las personas. Eso es muy importante al momento de conocer, al momento de intervenir en una rueda de reconocimiento, para saber si se reúnen los requisitos necesarios para que la persona haga efectivamente el reconocimiento y ese reconocimiento tenga credibilidad. Bien. Profe. Punto aparte, sí. Darío. Sí, quería consultar, porque usted venía hablando de su equipo de trabajo, y bueno, en cuanto a la división de trabajo. Y bueno, yo leyendo a Alberto Binder, él recomienda que en el juicio, para ejercer la defensa, no haya más de 2 o hasta 3 abogados, porque pueden alargar el proceso. No sé si usted coincide con eso, porque más que nada ahí rige el principio de economía procesal. En realidad tiene que ver, la cantidad de abogados que intervengan en una defensa tiene que ver con el caso. Yo he tenido la oportunidad de ver juicios con 12 abogados. La verdad es que depende, por ejemplo, juicios
en un juicio oral de una persona que estaba acusada de actividades mafiosas de distinta naturaleza, en donde no solamente se juzgaba al jefe de una organización criminal, sino también a los contadores de esa organización criminal, que eran los que realizaban el lavado de dinero. Había abogados especialistas en las distintas áreas de incumbencia de la organización, esto es, estupefacientes, temas relacionados con tráfico de armas, tráfico de personas. Sobre todas esas acusaciones hubo diversas defensas que todas confluían en las mismas personas como imputados. La realidad es que me parece que no hay una regla estricta vinculada con cuántos abogados pueden intervenir en una defensa, no por economía procesal, digamos, no sería este el concepto, sino la idea tiene que ver con que sea fructífera la intervención de más de un abogado. En un juicio por jurado, la experiencia que yo he tenido me indica que dos abogados estén en las actividades propias del litigio, o sea, realizando las destrezas propias del litigio, alegatos e interrogatorios, confrontación de prueba, introducción de prueba material durante la audiencia, y un tercer abogado se ocupe del tema de instrucciones al jurado, control de instrucciones, ayude con la selección del jurado, digamos, estoy nombrando desordenadamente algunas de las cosas que suceden en ese juicio, ayude con las instrucciones finales en el mismo tiempo, o sea, trabaje sobre las instrucciones finales al jurado, al tiempo que los abogados que preparan los alegatos de cierre trabajan sobre los alegatos de cierre, indicaría que 3 abogados funcionando en un equipo para trabajar en juicio por jurado, por la complejidad de las destrezas que hay que llevar adelante, por lo que significa la cantidad de actividades que hay que desempeñar en un juicio por jurado, es prudente. No sé si más, pero menos me parece que es imprudente desde el punto de vista del tipo de desarrollo que tienen esas audiencias. Piense que los juicios por jurados, por lo menos todavía, se desenvuelven en audiencias ininterrumpidas, que terminan a largas horas de la noche. La sustitución de letrados permite que el que está litigando siga manteniendo lucidez en las actividades que desempeña. Inclusive, al momento, mientras el jurado está deliberando después de los alegatos de cierre, hay que tratar reglas finales mientras se preparan los alegatos de cierre, hay que trabajar las reglas finales para el juicio, y eso no lo puede hacer la misma persona. La concentración en determinadas destrezas impide trabajar adecuadamente otras, por eso 3 abogados me parece un equipo lo suficientemente lógico como para abordar todas las actividades que hay que hacer en esos juicios. En los juicios simples me refiero a juicios correccionales, juicios criminales sencillos son todos aquellos en donde la prueba no tiene mayor dificultad y es estándar, como los delitos contra la propiedad no complejos, que complejos me refiero a defraudaciones, complejos me refiero a secuestros extorsivos complicados, porque secuestros express, robos agravados, todos esos se consideran sencillos desde el punto de vista probatorio, no requieren más que un abogado para su intervención y se pueden hacer inclusive en una jornada. Homicidios sin complejidad, en donde la discusión pasa por si existe o no existe una circunstancia agravante, no requiere más que un abogado. Estoy hablando de mi experiencia profesional y lo que entiendo que es adecuado. Homicidios con complejidad, defraudaciones, homicidios culposos, mucha prueba pericial, situaciones vinculadas a malversaciones, delitos contra la administración pública, delitos contra el fisco, todas las actividades ilícitas del último título del Código Penal, estupefacientes en algunos niveles de criminalización o de asociación, delitos de asociación ilícita tienen otra complejidad y requieren más personas para pensar, para intervenir, etc. ¿Sí? ¿Está contestada, Darío? Sí, muchas gracias. ¿Por qué en la mayoría de los juicios no se ven muchos peritos a favor de los imputados? ¿Son muy caros o son irrelevantes? No estoy de acuerdo con que no se vean muchos peritos. Los peritos no son a favor, pero ¿es imparcial o no? A ver, me perdí. ¿Están hablando entre ustedes, Belén y Manuel, o yo, Claro, como están hablando a mí? El perito, digamos, de la justicia es imparcial y después cada parte, si tiene dinero, no puede presentar su perito de parte. A ver, sí y no.
existe un staff de peritos oficiales de la defensa oficial que tienen, digamos, que asisten o son auxiliares de la defensa oficial. Ahí no hay cuestiones de dinero en el medio. Por otro lado, todos los peritos, a ver, la imparcialidad es para el juez. El perito debe ser objetivo y llegar a conclusiones que respondan a su práctica. Cualquier otra situación, no importa si es perito de parte, no importa si es perito oficial, cualquier otra circunstancia que altere las conclusiones a las que llega razonablemente conforme su leal saber entender específico de la materia que se le requieren, sabiendo que lo está haciendo de manera desviada, implican falso testimonio del perito por introducir falsedades en los informes o en la deposición en relación a los informes. Así que, en realidad, el perito de parte tiene la obligación de llegar a una conclusión vinculada a llegar a sus conclusiones vinculadas a sus conocimientos. Cuando el perito de parte coincide con los peritos de las partes coinciden entre sí, las conclusiones son únicas. A veces estratégicamente no es bueno ofrecer un perito de parte porque las conclusiones pueden ser negativas para la persona que representamos. Eso es una versión también estratégica de la presentación. Lo que no podemos hacer es presentar un perito para que afirme a favor nuestro lo que el perito no ha concluido a partir de su experticia. El perito tiene que llegar a una conclusión y nos lleva a la conclusión como abogados, seamos acusadores o defensores. Con esa conclusión, nosotros tomamos la decisión de si, siendo abogados defensores, lo presentamos en el juicio. Si el perito que le lleva la conclusión al abogado acusador, al fiscal, le lleva una conclusión que es exculpatoria en algún sentido o que genera alguna posibilidad favorable al imputado, el fiscal tiene la obligación de presentarlo, porque no hacerlo sería ocultamiento de prueba de la defensa, que es favorable al imputado, y eso está prohibido. El deber de objetividad rige también la actividad del Ministerio Público Fiscal. En el caso de la defensa puede tomar la decisión estratégica de, si una conclusión no le es conveniente, no presentar ese perito en el juicio, porque sería mala praxis presentar una pericia que vaya en contra del imputado. Pero jamás un defensor ni oficial ni particular puede presentar un perito pidiéndole que mientan sus conclusiones. Mentira en forma vulgar, esto es afirmar falsedades o omitir verdades que se producen a partir de sus conclusiones. Eso indicaría lo que hablamos al principio cuando hablamos de la falsedad de los testimonios en cuanto a la instigación al falso testimonio del perito. O sea, o no lo presento, o lo presento y lo dejo que explique cuál ha sido su método y cuáles son sus conclusiones, y yo tendré que valerme de esas conclusiones para decidir cómo presento el caso. Pero lo único que se me permite a mí como abogado defensor, no como fiscal, porque el acusador, les vuelvo a repetir, si tiene conclusiones exculpatorias, tiene que presentarlas igual, tiene que ofrecerlas al juicio porque son en favor del acusado. Pero en el caso del abogado defensor puede decidir no presentarlas, no puede cambiarlas, no puede hacer que el perito las cambie. Y esto también tiene que ver con el comportamiento ético del que estábamos hablando. En un juicio técnico con varios imputados, pero con un solo abogado para otros, y hablo de un homicidio calificado donde no todos los imputados tendrían la misma responsabilidad, ¿es ético que un solo abogado defienda el caso? Depende. Si hay intereses enfrentados y contrapuestos claros, y esos intereses pueden perjudicar la defensa de alguno de los imputados por tener un mismo abogado, el abogado lo detecta y mantiene el caso, no es ético. Si el abogado no lo detecta, no advierte que hay intereses enfrentados entre sus defendidos porque ellos no hablaron con él, no le expresaron los... Por ejemplo, se me presentan 4 personas acusadas de un homicidio, hablan conmigo, la primera entrevista, yo tengo prueba que los involucra a los 4, pero no es suficiente para la condena, y ninguno de los 4 me dice nada. Y cuando yo los entrevisto individualmente, ninguno de los 4 me dice nada. Mantengo la representación de los 4, y el día que voy al juicio, ninguno de los 4 dijo nada, los defendió a los 4, los condenaron, los absolvieron. En ese caso no hay ninguna falta ética. Yo no tengo ninguna razón para pensar que hay intereses enfrentados, y para defender a alguien me tengo que apoyar en la prueba, ¿sí? Tengo que sostener la prueba. Ahora bien, si yo advierto que hay intereses enfrentados y que estos intereses pueden perjudicar de alguna manera el juicio, sí podría no ser ético mantenerme en la representación de todos, y yo debería excusarme de aquellos que entiendo que están enfrentándose los intereses y mantenerme solo en la defensa de los que no tienen intereses enfrentados o de uno. ¿Sí? ¿Contestada? Vayan diciéndome si les contesto. Sí, perfecto. Gracias.
De nada. ¿Qué pasa en el caso de que hayan sido parte en el proceso más de un perito con pruebas distintas? ¿Qué pasa si en el proceso hay dos peritos de la misma especialidad que llegan a conclusiones diferentes? Esa es la pregunta, ¿verdad? Bien. Va a pesar el que tenga más solvencia en el método que usó, el que tenga mejores créditos en sus conocimientos, quien es más pesado desde el punto de vista de su formación y de su validación profesional, y quien use los métodos los más avanzados desde el punto de vista del desarrollo científico del arte o de la profesión que está desarrollando. Y eso también hay que litigarlo en el juicio. Si hay discusiones enfrentadas, digamos, la actividad del abogado tiene que ver con demostrar en el juicio cuál es el que más vale. El abogado que lleva al perito que tiene la posición a su favor tendrá que realizar interrogatorios a ese perito y al otro para validar la intervención de aquel que le interesa que tenga más peso al momento de la decisión. Y eso se hace. Cuando nosotros veamos interrogatorio directo, vamos a ver lo importante que es la acreditación del testigo, del perito, en el juicio. La acreditación tiene tanta validez en el caso del perito como el propio testimonio, como lo que declara. Bien, ¿qué pasó en el caso de los rugby en un comienzo? No sé, Martín, ¿qué pasó en el caso de los era para el ejemplo de la compañera que dijo un solo abogado para varios imputados. Sí, ya Al sé, comienzo del era caso de para Fernando eso, Báez Sosa. pero no sé qué pasó allí porque desconozco cuál fue la estrategia, no sé cuál es la estrategia del abogado que mantiene todos los imputados en conjunto. No sé si efectivamente hay intereses enfrentados, no sé si la estrategia no tiene que ver con, digamos, no lo sé, no sé cuál es la estrategia del abogado, y como es un caso sin terminar, cuando tenemos casos abiertos que son públicos, no hablamos de esos casos hasta que no terminan. Los valoramos o los analizamos cuando ya están cerrados. En este caso, desconozco la estrategia del abogado, no sé qué hablaron cada uno de esos chicos con su abogado, no tengo idea, así que no puedo opinar sobre ese caso. Me quedé en la parte que dijo que generalmente la defensa apunta a la duda razonable. No, es una de las estrategias, duda razonable. Una de las estrategias, ¿sí? Es una de las estrategias. El ejemplo del robo en el que solo discutió la aptitud del arma se dio en un caso en el que no se busca duda razonable. Sí, en ese caso yo busqué duda razonable, porque podía ser que el arma fuera apta para el disparo y estuviera cargada al momento del robo, o no. Lo que yo busqué es certeza sobre la hipótesis alternativa, que es que había tantas posibilidades de que el arma utilizada al momento de la interceptación del vehículo fuera apta para el disparo y estuviera cargada cuando eso había sucedido, como que no estuviera cargada o no fuera apta para el disparo. Esa fue la discusión. Por eso, en ese caso, la duda razonable operó sobre la aptitud para el disparo del arma utilizada en el momento del robo, en el momento en que se produce la interceptación del vehículo. No sé si es esa era la pregunta, Juan, que me hiciste o no. Si estás por ahí. Estamos llegando al final. Recomendación de no declarar al imputado al principio del proceso. ¿Es siempre estratégico? Sí, es siempre estratégico. Pero, es siempre estratégica. Pero puede ser que sea inculpatorio si declara, con lo cual no solamente es estrategia, sino también es consolidar el principio de la no autoinculpación. Por ejemplo, yo me he encontrado con dos personas que vienen acusadas por un hecho y una de las dos se declara culpable y dice que el otro no tiene nada que ver, que estaba ahí, que no tuvo relación con el hecho, que son amigos, que lo llevaba, pero que no sabía de qué iba a robar, bla, bla, bla. En ese caso yo, mi consejo como abogado es que la persona que se declara culpable no declare y me excuso por el otro, que lo atiende otro abogado. Y si el otro declara en contra del que dice yo soy responsable, declara. Y a veces se produce en ese caso alguna discusión real bastante profunda entre ellos, como que no declaró, no se hizo cargo, me metió a mí en este lío, y yo quería, y yo no tengo nada que ver, y lo acompañé y no sabía nada. Digamos, uno tiene la obligación de ejercer la defensa plenamente, para eso existe la excusación cuando existen intereses enfrentados. Ese es un caso de intereses enfrentados. Juan, no sé si no, Manuel, te contesté.
Vayan contestando en el chat. Sí, sí, gracias. Muy bien. Angie, por más que las preguntas sean cerradas en el contraexamen, ¿el testigo puede explayarse? Sí, el testigo puede explayarse y no se lo puede interrumpir, es una falta ética interrumpir al testigo. Hay testigos que son declaradores seriales, o sea, uno le pregunta, ¿usted estaba con el imputado esa noche? Sí, yo estaba y nos tomamos 3 cervezas y el imputado se exaltó y se peleó a las piñas y empiezan a contar una historia que no era lo que le habíamos preguntado si estaba sí o no y empezó a hablar y no paró nunca más. No se puede interrumpir al testigo, es una falta de ética interrumpir al testigo, nos puede llamar la atención el tribunal por hacerlo, lo que hay que hacer es esperar que el testigo pregunte y retomar nuestra línea de interrogatorio. Señor, yo lo que le pregunté para que me contestes, ¿estaban juntos esa noche? Sí, estábamos juntos, listo, ya todo lo demás lo dijo, pero en definitiva vuelvo al punto en el que yo quería referenciarme. Es complicado con los declaradores seriales, porque las personas que quieren, hay personas que creen que el juicio es un momento de estrellato, y van ahí, se sientan y hay como que no, están los que no quieren hablar y no les sacamos una palabra, y están los que no paran de hablar y no sabemos cómo hacer para pararlos, porque empiezan a hablar de cosas que no tienen nada que ver con el juicio, pero dicen, es mi momento, tengo un tribunal, un micrófono, me senté acá, me llamaron, hablo. En ese caso no tenemos que perder nunca el eje de lo que estamos queriendo saber, que sabe ese testigo, qué queremos que el testigo diga en el tribunal. El veredicto absolutorio lleva al principio de non bis in idem o se lo puede perseguir nuevamente porque se lo absolvió. El veredicto absolutorio lleva al principio de non bis in idem. Si hay veredicto absolutorio, hubo juicio y hubo absolución. Lo que pasa es que en los casos en donde la ley procesal permite la revisión de la sentencia del veredicto absolutorio por recurso de apelación fiscal, no es el caso del juicio por jurado, si el Tribunal Superior revoca el veredicto absolutorio, por nulidad o por lo que fuere, puede generar el reenvío y se haga un nuevo juicio, ¿sí? Pero el veredicto absolutorio no se... Digamos, ahí hay un tema de discusión de non bis in idem que es bastante complicado, en principio, el veredicto absolutorio cierra el juicio y no debiera existir un nuevo juicio, pero esto no es algo que sea indiscutible en materia de jurisprudencia. Bien. Claro, puede haber nuevas pruebas. ¿Puede haber nuevas pruebas o no? No, el caso de nuevas pruebas es un caso de revisión de condena. ¿Sí? Cuando hay condena y aparecen nuevas pruebas que generan la posibilidad absolutoria. Ahí hay posibilidad de apertura para la revisión de la sentencia y la revisión tiene que ver con nuevas pruebas, en principio con nuevas pruebas, pero son en el sentido contrario. A ver, me estoy perdiendo, chicos, esperen. ¿El defensor se puede excusar ante intereses enfrentados? Sí. Eso creo que ya les contesté. Rocío, ¿los nervios de qué? No sé si están hablando conmigo o entre ustedes, me estoy perdiendo, chicos. No, era un comentario por los declaradores seriales. Ah, ok, bien. Sí, igual en clase nos reímos, así que está todo bien. Bueno, escúchenme, vamos a cortar las preguntas acá antes que empiecen a salir en más. Así como entran uno tras del otro, ahora es la hora en donde empiezan a salir uno tras del otro, algunos están para cursar. Voy a subirles un video, no voy a subirles un trabajo, voy a subirles un video o dos para la clase que viene. Mírenlo, analícenlo, vamos a trabajar sobre teoría del caso, la clase que viene, empezamos a ver el tema de teoría del caso, pero el primer pedacito de la clase próxima vamos a hablar sobre principio de congruencia, así que si quieren leer algo sobre eso, yo les voy a subir a aula virtual material, para que si tienen interés en leerlo, lean, pero si no, vamos a hablar un poco sobre principio de congruencia, relación de la congruencia entre la acusación, la sentencia y la defensa, que es algo que tiene parámetros de la Corte Federal y que es muy importante a los fines de la validez de la sentencia, cuando hablamos de la correlación entre la acusación y lo que se resuelve desde el punto de vista jurisdiccional. ¿Alguna pregunta más para hacerme inboche después de todas las cosas que me escribieron acá? Profe, yo pregunto muy... Bueno, está bien, que pregunte el compañero. No, a ver, Emanuel, es lo mismo, preguntan los dos. ¿Qué? La mía es muy tonta, pero quisiera saber, porque la realidad es que no estoy siguiendo al día por televisión ni por la página de la Corte y eso.
si hoy al día se están llevando a cabo de forma presencial juicios orales. Sí, se están llevando a cabo, no en todos los departamentos judiciales, pero se están llevando a cabo con algunos protocolos que ha fijado la Corte y en las salas de audiencia en donde se pueden cumplir, pero se están llevando a cabo. De hecho, hoy en el departamento judicial donde yo trabajo había un juicio oral, sí, se están desarrollando. Con cuidado, con cuentagotas, con mucho protocolo, pero se están llevando adelante. Los que no se están llevando adelante son los juicios por jurado. Y el público no puede participar, ¿no es cierto? No puede ir. O sea, se está restringiendo mucho la presencia del público precisamente por el tema del COVID. Sí. Joya, profe, muchas gracias. No hay por qué. La otra pregunta. Qué lindo que se pase rápido la hora. Eso está bueno, quiere decir que no nos aburrimos. No, yo quería redondear el caso ese de la absolución que en el caso de Lucía Pérez, la Suprema Corte bonaerense confirmó la anulación de la sentencia que había absuelto a los acusados. Sí. El caso de Lucía Pérez es la chica que fue violada y asesinada en Mar del Plata, creo que fue. Sí, en caso de nulidades de sentencia, la jurisprudencia indica que hay que hacer reenvío y un nuevo juicio, ¿sí? Que hay que reenviar, sortear un nuevo tribunal y hacer un nuevo juicio. Me pasó algunas veces donde se obtuvo absolución en el juicio de primera instancia, recurso fiscal a la casación anuló y reenvió para nuevo juicio. Entonces, con la misma acusación, con la misma acusada o el mismo acusado, tuve que hacer el juicio 2 veces. No está bueno. No, la verdad que es muchísimo trabajo porque con una idea de nulidad de sentencia es bastante difícil empezar de nuevo frente a otro tribunal. Pero sí, por eso les digo, me parece que en tema de non bis in idem tenemos que profundizar muchas cosas porque hay divergencias en la jurisprudencia en relación al veredicto absolutorio. Y hay mucho tema de nulidad y reenvío. Y de hecho los juicios se sustancian y la Corte los valida, ¿sí? Una pregunta, y cortita, y en el caso de sobreseimiento, con la aparición de nueva prueba, ¿se puede volver a imputar la comisión de un delito? Sí. En realidad la comisión de un nuevo delito, sí, la ampliación del delito anterior no, o sea, si hay un nuevo delito se vuelve a hacer la imputación. El sobreseimiento en el Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires cierra, es definitivo. Por eso el Código de Joffre, el anterior, preveía lo que se denominaba sobreseimiento provisorio, que tenía los efectos similares al archivo. En el caso del sobreseimiento provisorio, la aparición de nueva prueba reflotaba la causa. En el caso del sobreseimiento definitivo, cierra en definitiva el proceso y tiene los mismos efectos en la etapa anterior a la elevación a juicio o cuando existe prueba nueva que permita el dictado del sobreseimiento en la etapa de juicio, que la absolución. Por esa razón, los fiscales resuelven en general cuando no tienen cerrado el tema y piensan que puede aparecer nueva prueba, generar el archivo de la causa y al aparecer la nueva prueba sí reflotarlo en cualquier momento. ¿Sí? Tamara. Profe, yo tengo una duda. En el caso de absolución y el caso que dijo usted recién cuando se da la nulidad de un juicio y como que se hace el reenvío, sí. ¿Se puede cambiar la calificación? ¿O la calificación siempre es la misma para los imputados? ¿Hasta qué momento se puede cambiar la calificación disminuyéndola siempre que haya lógica? Por eso vamos a hablar la semana que viene, antes de empezar con teoría del caso, de tema de congruencia. Cuando uno se le imputa, chicos, ya son las 8 en punto. Yo no tengo problema en seguir, pero no quiero demorarlos a ustedes. Pero corto para que Tamara no se vaya sin la respuesta. Cuando hay una acusación, la persona se la convoca indagatoria para que se defienda esa acusación. Esa defensa hay que mantenerla, es la defensa del hecho. Entonces, ese hecho que se imputó en la indagatoria o en el llamado a declarar del imputado, tiene que tener correlación con el objeto de la elevación a juicio del auto de procesamiento, y tiene que tener correlación con el acto de la acusación en juicio. Si hay desconexión o cambian o varían los hechos, lo que va a pasar es que se va a violar la congruencia. Por eso, si hay reenvío, los hechos acusados tienen que ser los mismos, en todo caso, modificarse la significación jurídica, pero los hechos no pueden variar. Si no, hay que hacer una nueva imputación, llamando a indagatoria a la persona para que se defienda. Vamos a revisar esto nuevamente porque eso es la base del principio de congruencia, que sostiene el principio de legalidad también, que es
que una persona se defiende de un hecho y tiene que saber de qué se lo está acusando durante todo el proceso, y eso no puede variar porque la variación de los hechos puede generar nulidades. ¿Sí? ¿Entendiste más o menos lo que te dije? Sí, lo que pasa es que a mí me surge la duda en función de que sean los mismos hechos, pero que se pueda cambiar la calificación simplemente. Sí, porque sobre lo... No sé, sí, eso, vamos a charlarlo si quieren bien en profundidad el lunes, pero cuando se hace el reenvío lo que se trata es del otro tratamiento de la prueba, no de los hechos. Los hechos son los mismos, lo que va a cambiar es la prueba. Bueno, chicos, antes de que salgan todos y me dejen acá sola, con algún nombre allí, los saludo. Bueno.